Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos los Pijameros. Nosotros somos cuenteros y contamos muchos cuentos sobre fantasmas, sobre el príncipe, sobre reinas, sobre animales, sobre el Luisón. Nosotros contamos historia del bombero. Y de todos los mitos. Y de todos los mitos, muy bien. Acá está el pijamero que se llama... Hay otro pijamero que se llama... Acá el pijamero que se llama... Que faltan acá la pijamera Adri, que ya se fue a dormir. Y también falta la pijamera Sofi y el pijamerito Maxi. Sí. Pero igual nosotros vamos a contar los cuentos por ellos. No se olviden, nosotros somos los Pijameros. Cuenteros. Dale fuerte like y hay que suscribirse. Hay que suscribirse y dar muchos likes. Hay que reventar ese botón de like. En 10 segundos. Habían unos príncipes que querían casarse con una princesita. Además tenían dinero para casarse con ella. Y después hay unos príncipes que se llaman Robertico y José. Ah, mira, un poco Robertico. Y José. Ajá. Y después José tenía mucho dinero, más que Robertico. Pues Robertico le dijo a su papá que le diera dinero, o sea, más dinero. Y después tenía más dinero, pero José aún tenía más dinero. Y después Robertico llamó a la bruja para que convirtiera a José en una rana. Tremendo. Y después cuando le besó a la rana se pone normal. O sea, el príncipe José. Y la bruja le convirtió en rana. Y después cuando le besaron, se convirtió otra vez en un príncipe normal. Sí. Y después todos se enojaron con Robertico porque era malo. Y vino la bruja y le convirtió en rana. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y ese pato loco? Pato loco. También de María. Y eso fue ser loca así. Y una pata loca y un pato loco. Y de nuevo boca abajo. ¿Qué cosa? Se fue boca abajo. Se fue boca abajo. Se fue boca abajo. De esa forma. Y estaba muy mareado. Y esa cosa loca. Sí. ¿Y qué hicieron? Pato hizo. Y luego Pato hizo. Yo hice Entonces, Pato loco. entonces el pato loco Un canario. se estaba divirtiendo. No, se fue un campanario. Con un campanario. ¿Y qué hizo allí? Se compró un canario. Se compró un canario. Ya. Y el pibe no murió. ¡Se vale! ¿Y, ¡Se vale! y no, pues, qué hizo el canario? Nada. Nada. Y, No, Pato. En el mundo murió. En el mundo de Pocoyo. Sí. Y la princesa de Wanda se escapó. ¿se escapó? ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue? Con su patinete se escapó la princesa. Patinete. ¿A dónde fue? Que tenía mochila. Tenía mochila. Se iba a la escuela. ¿No? Yo pensé que se iba a la escuela de la princesa. Con su mochila. Él. Perdón. El Eli. príncipe. Eli, la elefanta de Pocoyo. Eli, la elefanta. Luego termina el cuento. Entonces tenés que decir colorín Mira. colorado. Un grupo de amigos. Que son locas son bomba. Ah, Ellos eran un grupo
dos amigos que se la pasaron bomba. Bomba. Ah, yo pensé que tiraron una bomba. Y colorín colorado, este cuento se acabó. Muy bien. Hoy voy a contar el cuento de los superhéroes o pijameros. Ujú. Sí, pijameros. Un día los pijameros se fueron en el viernes. O sea, todos los viernes grabamos. Ujú. Y sábados. Sábados sí es Pijamada Plus. Ujú. Entonces nosotros grabamos un video y después nos fuimos a dormir. Pero Alvarito también estaba en nuestra pieza. Ujú. O sea, esa pieza estaba ahí. Ujú. Entonces, nosotros escuchamos algo, pero ustedes no escuchaban. ¿Qué era? Se escuchaba pisoteando a alguien. Era como que caminaba. Sí, caminaba Ujú. ¿Y? hasta nuestra pieza. ¡Opa! Nosotros nos asustamos. Terrible. Así que nos escondimos, así. Ujú. Se taparon todo. Nos tapamos todo. Ujú. Y simulamos que no estábamos. Mm. Así. Sí, sí, sí. Todos calladitos allí. Ujú. ¿Y qué pasó después? Entonces, el que estaba viniendo era un monstruo. ¡Opa! ¿Cuántas cabezas tenía? 40 cabezas. ¡Opa! Ese sí que es un monstruo. Ese es un super monstruo. Un super cabezón ese. ¡Super cabezón! ¿Y qué pasó? Además volaba Dice basura. y tenía 41,000 piernas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué monstruo! ¿Y qué pasó después? Entonces nosotros nos asustamos un montón. Así que vinimos a su pieza. Ujú. Nosotros le contábamos que había un monstruo. Ujú. Entonces ustedes se asustaron y abrieron la puerta y en realidad sí era Mm. un monstruo. Entonces estaba Adri y Sophie. También se asustaron. Entonces nosotros con nuestros superpoderes descubrimos que teníamos superpoderes. Ah. El de Fer fue bolas de agua y de hielo para resbalar. ¡Apa! O sea, lanzaba bolas de nieve y después bolas de hielo para que se resbalen. Mira, También de agua. bien. Agua. che. ¿Y después? Agua es lo mismo, pero la bola de agua sirve para... Ujú. Eso no más sirve. Sí. El de Álvaro fue... lanzaba soldados. ¿Soldados? Era yo. Ajá. Ah. Y que teníamos Minecraft. Está muy bien. Poder de Minecraft. Y yo estábamos haciendo Monster Trucks. Impresionante. Monster Trucks de Minecraft. Sí, sí, sí. ¿Fue de acá? Mm. Monster Truck. ¿Y por qué hace rato dijiste Minecraft y después Monster Truck? Sí. ¿Y vos qué tenías? ¿Cuál era tu poder? Lava pero lenta. Lenta. Ya sabes que el agua es más rápida que la lava. Ah. ¿Y qué le hicieron allí al super Pero monstruo? después tenía fuego. También. Bueno, el fuego es lo mismo que la lava, solo que quema. Ah, ya. Y es lo mismo. ¿Y qué hicieron después? Echaron todos sus poderes sobre el A monstruo. ver, Adri fue de ternura. Mm. Ah, impresionante O esa sea, Adri. le enamoraba al monstruo Sí. por 30 segundos. Y allí ustedes le atacaron Sí. con todos sus poderes. El de Sophie, bola de fuego y agua. Ujú. O sea, una mitad fue fuego y otra mitad fue agua. Ah, O sea, se dividían en dos. sí. El agua en vez de agua lanzaba fuego. Y el Opa. fuego en vez de agua lanzaba Agua. agua. Sí. Y allí Era que le... era un poco confuso. Ujú. ¿Y allí qué pasó con el monstruo?
Maxi también estaba. ¿Y Maxi qué tiró? Leche. Leche. ¿Leche? ¡Oh! Es un niño... O sea, se tomaba la leche y después con su super fuerza. Ah, mira, oh. Qué bárbaro. ¡Niña, fuerza! ¿Y qué pasó con el monstruo entonces? El monstruo. Acabaron al monstruo. Le acabaron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.